Héctor tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Espero que me escuchéis bien y que veáis ya mi presentación. En primer lugar, agradecer la invitación a formar parte de este webinar tan interesante. Agradecer a don Jacinto Zulueta, presidente de la Asociación Mácula Retina, la invitación y la actividad, yo creo que tan intensa que lleva a cabo presidiendo esta asociación tan importante. Yo que lo conozco bueno, relativamente, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Contar con gente así que se preocupa tanto por problemas tan serios como los que estamos tratando hoy. En mi caso, además de agradecer a todos los panelistas que han contribuido hasta la fecha, yo soy el último, voy a intentar dar una especie de visión general de lo que es la terapia génica en DMAE, aunque ya muchísimas cosas de las que voy a contar ahora se han comentado previamente. Entonces, bueno, intentaré ir a los aspectos que yo creo que pueden ser más diferenciadores o distintivos con lo que hemos visto hasta ahora. Y empezando por el final, o a lo mejor por el principio, sí que me gustaría indicar quiénes somos nosotros, porque, bueno, esto lo acabo de añadir ahora, no me había dado cuenta, pero tanto el doctor Álvaro Meana, como yo mismo, y la doctora Susana del Olmo, que participará en el panel como panelista mañana, estamos en la Fundación de Investigación Oftalmológica del Instituto Universitario Fernández Vega, que pertenece al Instituto Oftalmológico Fernández Vega, y estamos en Oviedo. Es decir, que hoy estamos recorriendo prácticamente toda la península de norte a sur, ¿no? Y es un abordaje, yo creo que también muy representativo de lo que es. Como visión de conjunto de lo que me gustaría contarles hoy, pues nada, sobre todo incidir, que yo creo que esto no lo hemos comentado tampoco tanto en la genética de la enfermedad, los factores de riesgo y los genes que están implicados, hablar brevemente de las aproximaciones y ensayos clínicos de terapia génica que ya ha comentado anteriormente el doctor Enrique Rodríguez. Yo voy a intentar por lo menos dar alguna especie de diferencia con respecto a lo visto hasta ahora, pero es prácticamente lo mismo. Y bueno, finalmente, ¿qué perspectivas podemos esperar o qué cosas pueden evolucionar de mejor manera? Con respecto a la de DMAE, ya lo hemos dicho, ya se ha comentado todo, pero sí que me gustaría incidir en que estamos ante una enfermedad, como todos sabemos, compleja y multifactorial. Y aquí se subrayan las palabras compleja y multifactorial, en las que voy a insistir de manera continuada en esta exposición, ¿no? Sobre todo en esa multifactorialidad de la misma. Hay una inminente componente vascular, tanto la forma seca como la húmeda, y por supuesto un cierto componente genético. En esta insistencia de la multifactorial, yo creo que los diversos estudios epidemiológicos que se han llevado a cabo hasta la fecha, más o menos todos ellos ponen sobre la mesa los distintos factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad y a su alta prevalencia. Por supuesto, la edad, a partir de los 55 años como factor de riesgo muy importante, la dieta y el tabaquismo. Estamos, por tanto, hablando de hábitos de vida poco saludables, que van a contribuir también de una manera muy importante al desarrollo de esta enfermedad, y evidentemente un componente genético también relevante. Además, es una enfermedad degenerativa de la retina, pero que no es una enfermedad que se considere hereditaria como tal. Eso es importante también remarcarlo. A todo ello debemos de sumarle la epigenética, que contribuye también de manera combinada y conjunta a todos estos factores de riesgo al desarrollo de esta enfermedad. Yendo a lo que es el componente genético, insistiendo en el hecho de que es una enfermedad no hereditaria, es una enfermedad multifactorial y es una enfermedad donde hay una elevada heterogeneidad genética, así que me gustaría pues, presentarles en esta predisposición genética a desarrollar la DMAE, pues qué genes se han asociado hasta la fecha en los diferentes estudios, y son muchos. Estamos, por ejemplo, algunos genes clásicos como el factor H del complemento, el ARMS2, el SCARB1, pero tenemos genes relacionados con el sistema inmune, tenemos un montón de genes que pertenecen al sistema de complemento y que se han asociado al desarrollo de esta enfermedad, genes del metabolismo de lípidos o del ácido retinoico, genes que pertenecen o que son factores reguladores de este sistema del complemento previamente comentado. Tenemos otros genes implicados, muy variables también por ahí, y pues genes de la matriz extracelular. Es decir, vemos ya a simple vista la elevada heterogeneidad genética de la DMAE. Por tanto, sí que estamos ante un verdadero problema, pues bueno, que es muy complejo. ¿Y cómo se asocian
estos genes o por qué hay una asociación de estos genes al desarrollo y la prevalencia de esta enfermedad. Bueno, pues esto es debido a la presencia en estos genes de lo que se conoce como polimorfismos de un solo nucleótido, SNPs del inglés, que no dejan de ser otra cosa que variaciones en la secuencia del ADN de un gen que va a afectar a una sola base. Es decir, vamos a tener, por decirlo de una manera mala, no correcta, pero vamos a tener errores en nuestro manual de instrucciones, en determinados genes de nuestro manual de instrucciones. Errores o variantes alélicas que, mientras que en una situación normal, pues una secuencia normal de un gen va a codificar una proteína totalmente funcional, cuando se producen determinados polimorfismos de un solo nucleótido, ocurre que la proteína va a estar alterada. Puede afectarse la síntesis proteica o puede afectarse la funcionalidad de la propia proteína. Y el caso más representativo de todos es el del factor H del complemento ya mencionado. Es un gen que se encuentra fuertemente asociado al desarrollo de esta enfermedad y que presenta en toda la secuencia del gen diferentes polimorfismos aquí indicados de un solo nucleótido. El más conocido por todos puede ser el RS106-1170, donde lo que va a ocurrir es que en una situación normal tenemos un genotipo, que puede ser un genotipo TT, es decir, tenemos una variante alélica, la normal, la salvaje, donde el gen es completamente funcional, pero en determinadas ocasiones pues lo que sería la timina, que sería lo normal en la secuencia de ADN, se puede cambiar por una citosina, y ese cambio en una citosina lo que va a producir es un gen cuya funcionalidad ya no es la que teníamos previamente. O se puede, como tenemos dos copias de ese gen, podemos tener un genotipo CC, tenemos dos citosinas, y lo que ocurre en definitiva en este gen es que cuando se sintetiza la proteína, pues vamos a tener un cambio en una posición determinada de una tirosina por una histidina y eso afecta a la funcionalidad del gen. ¿Qué implicación tiene en este caso? Bueno, en el caso de tener una variante alélica determinada, una mutación, por decirlo de una manera simple, el riesgo de padecer la enfermedad es superior a 2 veces. Si tenemos las dos, esto aumenta hasta 3 veces, pero esto es muy dependiente de la población. Por ejemplo, la población del noroeste de España que nosotros hemos estudiado, tener las dos copias de este gen, pues aumenta el riesgo, no llega a las 3 veces. Y todo esto es exactamente igual para casi todos los genes que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos diferentes variantes alélicas prevalentes en DMAE para los genes más importantes. Es decir, que insisto en esta heterogeneidad genética y en esta complejidad de la patología. Pero que exista o que hayamos identificado estas diferentes variantes alélicas también nos puede ayudar, porque a la hora de enfocar la terapia génica sí que es cierto que es una dificultad, pero también nos puede ayudar a identificar qué tipo de rutas o vías están alteradas en la enfermedad en función de estos genes asociados. Y por eso sabemos que hay durante el desarrollo de la DMAE pues un elevado estrés oxidativo, hay alteraciones en el metabolismo de lípidos, se produce una alteración del sistema del complemento y una inflamación muy elevada, o también la neovascularización y formación de nuevos vasos sanguíneos. Eso sí que es una evidencia en cuanto a la relación de estos genes asociados que, insisto, lo que nos dan es un mayor riesgo a desarrollar la enfermedad, pero no son fundamentales para poder padecer de MAE. En este caso, también comentar que estas variantes alélicas, que pueden ser muy prevalentes yendo al factor del complemento H en pacientes que tienen la enfermedad, también son bastante frecuentes en personas que no van a padecer la enfermedad de la DMAE. Y eso es algo que tenemos que resaltar. Estos genes nos pueden dar mayor riesgo, en ocasiones un efecto protector frente a la DMAE, pero ¿dónde está la aplicabilidad en cuanto a la terapia génica que ya se ha comentado? Bueno, vamos a verlo ahora. La terapia génica, la definición en sí mismo ya se ha mencionado previamente, no estamos hablando de una técnica experimental que intenta tratar enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente, en el que vamos a necesitar, por supuesto, uno, material genético, dos, vamos a necesitar un medio de transporte, que puede ser un vector vírico, un virus adeno-asociado habitualmente, y tres, vamos a necesitar o vamos a tener una célula objetivo, ¿no? Y vamos a comentar luego posteriormente un par de ellas. Lo que pretendemos es transferir material genético a las células del individuo, ya lo ha comentado
al inicio de la presentación el doctor Francisco, donde intentaremos modular la expresión de proteínas alteradas, donde intentaremos restablecer la función celular que está anulada o que es defectuosa. Se pretende en otras ocasiones introducir una nueva función que antes no existía, como un tipo de terapia, o interferir en una función existente. Los enfoques terapéuticos que tenemos sobre la mesa son aquellos que incluyen la terapia génica per se o la más interesante edición génica como alternativa, pues yo creo que también muy prometedora. Vías de administración se comentaron previamente de este material genético, ex vivo e in vivo. Los ensayos clínicos actualmente que hay operan in vivo y los vectores empleados, bueno, pues hay mucha variedad. Tenemos los virales, que son los más conocidos y de todos ellos en los ensayos clínicos, como comentaba Enrique Rodríguez, los virus adenoasociados son los que actualmente se están empleando ya que tienen diferentes tipos de serotipos, lo que facilita la selección de células específicas diana, pero sin duda alguna yo creo que merece la pena también considerar vectores no virales, como pueden ser nanopartículas o liposomas como vías alternativas para introducir el material genético que, bueno, pues pueda mejorar aquellos déficits que tienen el empleo de vectores virales. Las estrategias en DMAE o la estrategia en terapia génica es importante insistir en que una enfermedad es candidata a ser tratada mediante terapia génica cuando es conocido el papel del gen en la fisiopatología de la enfermedad. Y esto es muy claro en enfermedades hereditarias de la retina. Pero claro, veíamos previamente que la DMAE es una enfermedad muy compleja donde tenemos muchos genes que están por ahí implicados. No es una enfermedad hereditaria y tenemos gran cantidad de genes que nos dan una prevalencia a desarrollar la enfermedad, pero bueno, por desgracia, poco más. Pero por eso la estrategia que actualmente se lleva a cabo en DMAE es modular la expresión de proteínas que están alteradas o interferir en funciones existentes que veíamos pues, previamente, donde hay una asociación de estos genes a diferentes rutas o vías que están alteradas. Aquí tenemos, yo creo que los 5 ensayos clínicos que hay actualmente en marcha y que comentaba Enrique inicialmente, más importantes basados en terapia génica para DMAE, las diferentes fases. El RGX-314 de REGENXBio, que actualmente se puede decir que está prácticamente en fase 2 o 3, con un reclutamiento planificado de unos 300 pacientes. Estos 3 primeros, como veis, la condición, el target de la enfermedad que buscan tratar con terapia génica es la DMAE húmeda, y tenemos estos otros 2 últimos donde el enfoque es la terapia, es la DMAE seca y en el caso de Mera Bioscience también la húmeda. Los vectores empleados todos son virus adenoasociados de diferentes serotipos. ¿Y cuál es el objetivo de esta terapia génica? Bueno, las dianas, se comentábamos previamente, también lo comentaba Enrique, es el factor de crecimiento endotelial vascular, principalmente en estos 3 primeros ensayos que tenemos aquí. Lo que intentamos es evitar esta formación de neovasos, o el sistema del complemento, que serían estos 2 ensayos yo creo que más interesantes porque también podrían intentar dar respuesta a la DMAE seca, a la atrofia geográfica que hasta ahora no había. Los vectores son virus adenoasociados y de manera insistente, que yo creo que ya soy un poco pesado, no actúa, esta terapia génica en marcha en estos ensayos clínicos no actúa sobre las variantes alélicas de los genes asociados, no actúa sobre esas mutaciones que comentamos previamente, pero sí que actúa sobre las vías o las rutas alteradas. Un par de ejemplos un poco más específicos, como puede ser la interesante terapia génica de RGX-314, donde se utiliza como virus adenoasociado el del serotipo 8. Tenemos aquí este vector viral donde se introduce como material genético un gen que codifica un fragmento de un anticuerpo monoclonal que inhibe el factor de crecimiento endotelial vascular. Cuando este vector viral se produce la transducción del material genético, ¿en qué células? En las células del epitelio pigmentario de la retina, que son las células diana, se va a producir la síntesis de RNA y posteriormente la síntesis de la proteína que inhibe el factor de crecimiento endotelial vascular. Por tanto, la diana al final va a ser
la forma húmeda de la DMAE. Y el objetivo es reducir pues, la necesidad de inyecciones continuadas de antiangiogénicos, mejorar la eficacia terapéutica que, pues, como sabemos, en muchas ocasiones con los antiangiogénicos actuales es relativamente limitada. U otra aproximación, yo creo que más novedosa o más interesante, es las dos últimas que comentamos, que ya se comentaron anteriormente. La de Mera Bioscience, HRM59, o de manera similar la GT005, cuyo objetivo puede ser la forma seca, la atrofia geográfica de la DMAE. En este caso, en la HRM59 se utiliza el virus adenoasociado de serotipo 2 y lo que se pretende es introducir material genético en las células ganglionares de la retina que van a sintetizar en última instancia una proteína soluble, la CD59, que lo que hace esta proteína es tratar de actuar sobre esta cascada del complemento que está anormalmente activada. Este proceso, esta respuesta inmune anormal durante la DMAE, esta inflamación anormal, intenta detener la última fase de la misma, que es la formación del complejo ataque a membrana, que es lo que genera un poro en las diferentes células que va a atacar, que pueden ser nuestras propias células, y va a producir una lisis celular. Lo que hace es incidir o inhibir el complemento C9, que sería el que acabaría formando este complejo ataque a membrana, y se detendría la fase final de la cascada del complemento. Por tanto, la enfermedad diana, la enfermedad sobre la que la terapia génica está diseñada, la HRM59, es la seca y también la húmeda. Y por último, yo creo que ya indicar como unas perspectivas y retos de futuro a lo que hemos visto, a lo que he comentado previamente, es la mejora del empleo de vectores virales o la alternativa al empleo de vectores no virales. Los vectores virales tienen una eficacia, una efectividad limitada. Es importante recordar que una segunda dosis de un vector viral puede actuar la respuesta inmune al virus y eso al final puede crear más problemas si cabe. También hay que mejorar la eficacia terapéutica, lo que comentaban previamente el doctor Enrique Rodríguez, de estos niveles de expresión del gen ectópico que no se pueden controlar de una manera adecuada, y eso hay que mejorarlo. Y también la capacidad, el tamaño de empaquetamiento. Hasta ahora se están introduciendo de manera general fragmentos de genes. Lo ideal sería introducir para otro tipo de genes, bueno, pues aumentar ese tamaño. Lo ha comentado previamente el doctor Álvaro Meana, el coste elevado de la terapia hoy en día es inabarcable y eso también hay que mejorarlo. Insistir en esta complejidad, en esta heterogeneidad genética de la DMAE, que en cierta medida nos puede limitar esta aplicación directa de la terapia génica. Y futuro, herramientas como el CRISPR-Cas9 de edición génica, yo creo que también puede ser algo muy relevante como alternativa a otros ensayos clínicos, por ejemplo el GEM 103, que lo que intenta es se producen inyecciones de factor del complemento funcional, el factor H del complemento recombinante. Bueno, pues una alternativa, en el caso de que el factor del complemento H pueda ser sustancial o para el desarrollo de esta enfermedad, tratar de corregir estas mutaciones que se han visto previamente que pueden afectar a su funcionalidad. Las alternativas terapéuticas actuales que se han comentado son todas complementarias entre sí y no son excluyentes. Por tanto, los tratamientos combinados yo creo que es a lo que tenemos que apostar, y la terapia génica yo creo que sí que puede ser apropiada durante las primeras etapas de la enfermedad, cuando no hay un daño irreversible o muy grave de fotorreceptores y epitelio pigmentario de la retina. Y con todo esto, agradeceros mucho la atención, la invitación, y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros.